Somos una comunidad de apoyo para compartir experiencias, preguntar y resolver dudas sobre las adicciones. Hola, saludamos a nuestra querida comunidad de Yo Contigo Podcast y Yo Dependo. Seguimos trabajando para traerles temas relacionados con las necesidades emocionales de nuestra comunidad de adictos y familiares. Este tema de hoy es un ingrediente principal en las familias disfuncionales y sobre todo donde hay adicciones, que es el abuso emocional. Para tratar este tema invitamos a una verdadera especialista. Ella es la licenciada en Derecho, con una especialidad en Civil y una expertise en abuso emocional, la licenciada Rosana Tercero. Tenemos mucho gusto de tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, querida amiga. Pues bueno, mira, ella les voy a platicar muy poquito de su bagaje porque la verdad el tema es muy largo y queremos pues aprovecharla en este tiempo que tenemos para el podcast. Ella tiene una larga experiencia tratando estos casos en los divorcios, se da mucho y hoy, bueno, pues como nuestra invitada nos va a compartir algo del material que es lo que ella considera que es más importante. Y pues vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo defines el abuso emocional? Bueno, antes que nada, quiero saludarlos y agradecer la invitación que me has hecho el día de hoy. Tenemos que comenzar, ahora sí como que es por el principio, ¿verdad? Claro. Porque el maltrato o el abuso se puede dar en una infinidad de circunstancias. Hay muchos tipos o clases de abuso o de maltrato y en particular el día de hoy específicamente vamos a hablar del abuso emocional, que a veces es el más complicado porque podemos considerarlo indetectable, ¿no? En muchas ocasiones no se ve al exterior, ¿verdad? Lo que se está aconteciendo, lo que está aconteciendo con unas personas. Entonces, ¿qué podemos entender por abuso emocional? Bueno, el abuso emocional es un maltrato o un daño psicológico que es ocasionado por una persona que normalmente es una persona significativa, es decir, que tiene alguna relación, por supuesto, con la víctima, y esto causa un desequilibrio psíquico, emocional, y que después vamos a ver reflejado también en consecuencias físicas, es decir, una somatización. Las personas están angustiadas o están deprimidas, están ansiosas, hay falta de sueño, etcétera. Y se ignora cuál es la fuente, ¿no? Normalmente cuando existe maltrato emocional, a la víctima nada más se le considera como, bueno, pues está loca, bueno, pues está deprimida, o así es, pero ¿qué es lo que está pasando? Es decir, ¿cómo fue que se llegó a esta situación? Y es un verdadero daño psíquico muy profundo. Obviamente que siempre tenemos que considerar que hay grados, hay diferentes grados, porque las situaciones en cada caso son distintas. Entonces, esta afectación o este daño psicológico verdaderamente destruye la psiquis de una persona, es decir, inclusive sus procesos racionales. Porque a veces hablamos de daño emocional y dice así como que, pues está muy sensible o no, efectivamente está enloqueciendo y en muchos casos la víctima no sabe por qué. Claro. No sabe por qué. Sí, porque lo confunden, ¿no? El abusador le hace llegar mensajes de ella misma o de él mismo, porque puede ser hombre o mujer. Hombre o mujer, exactamente. Que la puede confundir, ¿verdad? Eso es un punto muy importante el que acabas de tratar. En el caso del abuso emocional, no podemos decir que solamente los hombres son abusadores o las mujeres. Es decir, se puede dar en cualquier caso. Y por eso se dice que es el daño de una persona significativa. Entre más cercanía se tenga en la relación, pero no es nada más en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares también se puede presentar, ¿verdad? De los padres, de la madre, hacia los hijos, etcétera. Inclusive vemos en muchos casos que existen abuso emocional en las relaciones de trabajo. Uy, sí. O sea, por los jefes, parte de los jefes a sus subalternos, ¿verdad? Claro. Y que realmente llegan a enloquecer a estas personas. Inclusive podemos encontrar también en las fuentes de trabajo
que este abuso se genera por parte de los padres, es decir, de otros iguales, de otros compañeros. Sí. Entonces, lo primero es importante, que es muy importante, es conocer, o sea, saber. Después ya de saber, uno puede ya aprender, es decir, claro, realmente llevarlo, ¿verdad?, a sus emociones, a sus experiencias personales. Pero lo primero es saber o conocer que existe esto, ¿verdad?, para de alguna manera, bueno, validar a la víctima y, bueno, realizar una serie de acciones que puedan venir en consecuencia para que esto, en la medida de lo posible, se termine o no se permita, ¿verdad? Claro. Yo creo que es importante para nuestra comunidad, pues aquí hablamos de adicciones, ¿verdad? Y hay adictos violentos. A veces la violenta es la que no es adicta, ¿verdad? La que recibe, claro, pues esa frustración y luego va y la escupe por allá, ¿verdad? Y por donde no se debe. Digo, cada quien tiene que acomodarlo. Y también, bueno, hay que generalizarlo, donde no hay adicción también hay neurosis. Hemos hablado aquí mucho que antes de llegar a una adicción, pues primero eres neurótico, yo me incluyo en esa lista, siempre lo hemos dicho que todos los, decía Guadalupe Loaesa, que de 10 mexicanos, 11 somos neuróticos, ¿verdad? Entonces, pues sí, nadie nos escapamos de esta situación. A mí me gustaría que nos definieras las características del abusador y también si hay alguna víctima que somos vulnerables a ser abusados, ¿no? O sea, ambas, que de alguna manera ha de traer alguna ventaja secundaria ser víctima también, ¿no? O sea, a ver, tú platícanos todo este juego, Rosana. Mira, cualquier persona es susceptible en algún momento. Cualquier persona. Contrariamente a lo que se puede pensar de que solo las personas muy débiles o con ciertas características específicas de vulnerabilidad pueden ser objeto de abuso. Cualquier persona puede toparse en su vida con un abusador. La circunstancia o la diferencia sería quién tiene consciente que está pasando por esto, que le está sucediendo esto, y tomen medidas, es decir, que conozca que puede ser susceptible de eso. Contrariamente a lo que se piensa, las víctimas del abuso, las más susceptibles, no son las que parecen débiles, fíjate. O sea, las víctimas del abuso emocional son personas que de alguna manera sí tienen dañada su autoestima, pero normalmente son resolutorias, ¿sí? Normalmente son personas comprometidas, normalmente son personas muy fuertes, normalmente son personas que toleran altos niveles de vulnerabilidad hacia sus límites. De dolor y de sufrimiento. Exactamente, pero en apariencia, pues esta persona va a parecer una persona muy fuerte. Pero no solamente aquellas personas que ya traigan un bagaje o una carga de una problemática personal, anterior, familiar o de otra relación, pueden ser víctimas, te lo puedes topar en cualquier lugar, claro, en cualquier lugar. Lo que sí es cierto es que las personas que que son más saludables emocionalmente, que tienen un mejor equilibrio, porque digo, todos tenemos, si no podemos hablar, todos somos humanos y todos vamos a tener debilidades y fortalezas, todas las personas. Pero sí hay personas que tienen esta tendencia a tener un mayor desequilibrio y personas que tienen emocionalmente un poquito de más fuerza emocional, ¿no? De mayor autoestima. Las personas que son emocionalmente más sanas, no te digo que absolutamente, pero más sanas, son aquellas que pueden poner límites personales, pero a la vez respetan los límites de las otras personas. Exactamente. Saben poner y saben respetar los límites del otro, lo que es en una relación que podríamos decir equilibrada, porque el abuso emocional se va a presentar cuando hay un desequilibrio total en la relación, ¿verdad? Por cualquier factor, o sea, cuando se tiene, por ejemplo, en el caso de los jefes, pues un factor de mayor poder y la persona está sometida, está asustada, etcétera. Entonces, las víctimas, pues, ideales son estas personas entre más comprometidas, más empáticas, más fuertes, personas que suelen resolver los asuntos. Entonces,
es la persona ideal para un abusador, digámoslo así. Claro. Es ideal porque el abusador lo que pretende pues es precisamente utilizar a la otra persona. Sí, es una ¿no? carnada para perfecta. para satisfacer sus necesidades. Y entonces, pues a lo mejor yo no sé, no estoy consciente de que yo tengo esas características y he funcionado, a lo mejor, o sea, si he funcionado toda mi vida y ha resultado bien y nunca he tenido el infortunio, ¿no? De toparme con una personalidad de esta naturaleza, que se puede, te repito, encontrar en cualquier parte. Claro. Ahora, ¿cuáles podríamos decir que son los efectos del abuso? El abuso emocional causa efectos internos en la psiquis de diferente naturaleza. En primer lugar, ¿cuáles son? Sensación de vacío interior, de soledad, de tristeza, de frustración, de agresividad, de vergüenza. La víctima acaba sintiéndose aislada, disminuida, y esto genera mayor dependencia en el abusador. O sea, el ¿Cómo? sentirse así por esa persona le genera esa necesidad todavía de... Estos son los efectos que vamos a encontrar ya después en las personas que están sufriendo abuso o que están enganchadas en una relación de esta naturaleza. Uh-huh. Porque el abuso emocional es progresivo, es decir, tú no ves venir a la persona con la que te vas a... No se ve, o sea, no se ve el monstruo por fuera, por el contrario, ¿no? Se dice que la mayoría de los abusadores son verdaderamente encantadores. O sea, la persona cuando se relaciona con así, no es porque la maltrató de entrada, o lo maltrató de entrada, o lo humilló el día que lo conoció. No, de hecho, el principal, el primer enganche que se tiene, la razón por la que te enganchas es porque la víctima siente un cariño, un amor, un encanto, consideración, un respeto por parte de la otra persona. De entrada, sobre todo en las relaciones de pareja, de entrada la víctima dice, caray, o sea, por fin, ¿no? Llegó la persona que siempre estuve esperando en mi vida, la que sí reconoce todas mis cualidades, ¿sí? La que me ama incondicionalmente, etcétera. El primer paso para el abuso es el enganche a través del amor. Fíjate qué perverso, sí. Es decir, lo primero que se hace es precisamente dar este paso. O sea, pues ninguna persona va a permitir que se le hagan este tipo de cosas. Lo que viene a suceder después, de entrada, ninguna. O sea, podrías decir, ay, caray, ¿no? Como dicen muchas veces, porque luego la víctima es revictimizada, como decimos, o sea, ¿sí? La víctima es despreciada, es más, de hecho, te puedo decir que casi en todos los ámbitos, inclusive en el ámbito jurídico, o sea, las víctimas molestan, híjole, ahí viene. ¿Por qué? Porque la víctima está esperando que se resarza el daño que se le causó, ¿verdad? Que se valide el daño que se causó. Se conmisera, busca la lástima de la gente por la vida. Fíjate que eso sería otro tema, así de también muy amplio, porque sí. Ese es otra circunstancia, es decir, aquella persona que ya se siente cómoda en la victimización. Ese es cómoda o que tiene determinada ganancia o que no ha podido salir o que no pudo salir de esa situación y que entonces tal vez de alguna manera haya ya interiorizado y perpetuado esta situación, pero no, yo estoy hablando de la víctima real. Las víctimas reales en muchas ocasiones no son validadas. Sí, también hay que aprender, porque hay tal desconocimiento de esta situación. Yo creo que sí hay muchísimo. Y de hecho, la victimología, todo lo que es el estudio de las víctimas es relativamente muy nuevo. Uh-huh. Si nos fijamos, hay muchísimos estudios acerca de los depredadores, de los abusadores, ¿sí? Es decir, está enfocado todo el análisis en la persona que daña y no en la persona que es dañada. Que este es un paso que ya se está tomando, es decir, que ya es evidente que
que se tiene que hacer algo, que se tiene que apoyar también, que se tiene que ayudar a la persona que está pasando por esta situación. Entonces, es algo que estamos comenzando a ver, ¿no? Hay que distinguir término peyorativo que se tiene de víctima, porque sí hay víctimas reales. Hay víctimas ¿sí? reales. Y el término en general nada más dices, se hace la víctima, es un término peyorativo, despreciativo, y es terrible también, porque entonces ya de entrada ya estás descalificando a una persona que está sufriendo un daño. Sí. Y ya sufriendo el daño, y todavía es otra vez lastimada precisamente por esta falta de atención lo que de conocimiento, ¿verdad? Y de empatía con el tema. Lo que ¿verdad? se llama una revictimización. Exacto. De nuevo, fuiste objeto de esta agresión y de nuevo con los que tú acudes a buscar ayuda, te vuelven a tratar de la misma te dan manera. en la torre. Sí. Ay, qué barbaridad. Entonces, yo les decía que el abuso emocional no se puede detectar a simple vista, ¿no? Es muy complicado porque no hay huellas externas. Es decir, tú dices, el maltrato físico, bueno, queda, ¿no? Quedan las señales del daño corporal que sufre la víctima. Y en el maltrato emocional, pues no podemos apreciar, ¿no? La psique y las emociones por lo que está pasando una persona que está siendo víctima de esta situación. Ok. No, bueno, a ver, ahora danos, por ejemplo, las características del abusador, porque también, así como ya como creo que nos está quedando muy claro lo que es la víctima real y la otra, ¿verdad? Que ya otro día te invitaremos para que nos platiques de la otra víctima, ¿verdad? La que no es sana. ¿Cuáles son las características, Rosana, del abusador? Mira, ya habíamos comentado esto. El abusador normalmente, aparentemente, externamente, por lo general, parece una persona encantadora, amable. Por eso te decía yo que es el primer paso del enganche. No precisamente un jefe, ¿verdad? Aquí no, es más bien porque la relación se establece diferente. Los jefes son serios y a veces hasta pedantes, como de entrada sí te disminuyen para no pagarte tanto. O sea, es como otra la postura. Sí, la postura y la relación es diferente. En una relación de par a par, de uno a uno, podríamos hablar en una relación de pareja o inclusive en una relación de amistad, porque también se puede dar. La persona, bueno, vamos a definir primero que estamos hablando del abusador como un término genérico, lo cual no implica que sea forzosamente un hombre, ¿no? Se puede dar en las dos circunstancias. La mujer también, claro. Pero por lo general no aparenta o no parece ser, porque esa es parte del abuso emocional. Aunque el abuso emocional se puede dar de dos formas. Uno puede ser encubierto y otro puede ser abierto. Es decir, una persona puede ser un agresor públicamente con otra, puede descalificarla, puede humillarla. Públicamente. Es decir, enfrente de la familia, enfrente de los amigos, etcétera. O no. Y el abuso encubierto, que es el que se genera más violento, frecuentemente y más violento, es aquel que se da, pues nada más entre las dos personas, es decir, al interior de las paredes, donde nadie más aprecia lo que está llegando a suceder, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo son normalmente? ¿Cómo se presentan esto? En primer lugar, bueno, se va a dar este enganche. Tú vas a pensar que esta persona, esta mujer o este hombre, pues es lo mejor que te pudo haber sucedido y que realmente todos los que lo perciben lo van a ver igual, inclusive tu familia o tus amigos, ¿no? Yo conozco mucha gente que cuando entablan una relación así, los amigos o las amigas le dicen, no, hombre, qué barbaridad, pero qué suertuda, ¿verdad? O qué suertudo, sí, o sea, ¿cómo es posible que de verdad, qué fantástico, ¿no? Que hayas encontrado esta persona maravillosa en el primer momento. Por eso también después es tan difícil, ¿verdad? Inclusive para ti reconocerlo. Bueno, entonces, ¿pero qué se empieza a presentar después de este primer momento? Bueno, pues viene una etapa, podemos decir, de descalificación. ¿Qué es lo que hace el abusador en esta etapa? Primero, pues ya se generó el circuito, es decir, ya se dio esta conexión, ¿verdad?
Decir ya estás, digamos, en las manos, porque están obviamente todas tus defensas bajas, confías, amas a esta persona, crees en esta persona, etcétera. Entonces, pues obviamente todas tus defensas emocionales van a estar bajas. Fíjate qué padre palabra, defensas emocionales, no la había, digo, nomás las otras defensas, pero sí es cierto, te bajan las defensas emocionales con tanta violencia. Qué buenos tips. A ver, ¿y luego? Bueno, después de que se da esta primera parte o este enganche en el abuso, comienza la siguiente etapa, ¿no? Que sería la etapa de la descalificación. Y entonces es progresiva, tampoco es absoluta, ¿verdad? Al primer momento, se toma su tiempo, dependiendo de cada relación, pero se toma su tiempo, ¿verdad? Entonces la descalificación, ¿cómo va a venir? Bueno, pueden ser gestos, pueden ser pequeñas frases, pueden ser burlas de la persona, comienza a haber un cierto control en sus actividades, comienza a haber un cierto control con las personas con las que se relaciona. El principio puede ser muy imperceptible, ¿eh? Quitarle hasta las fortalezas que tenga, ¿no? Por ejemplo, la familia, las amistades. Pero esto se va generando su profesión. Poco a poco. Sí, mientras lo va conociendo también, o sea, ver, conocer el terreno que va a pisar. O sea, sí está muy perverso el plan, ¿verdad? El plan de ataque es muy perverso. Fíjate. Por ejemplo, cuando tú hablas de las burlas, tú podrías decir, es una burla abierta. No, la burla puede ser muy sutil. E inclusive en la mayoría de estas relaciones, cuando se genera alguna situación de burla, de incomodidad, que se hace sentir mal a la otra persona, por lo general nunca se va a validar esto. Y el abusador siempre va a decir, es que tú eres muy susceptible, ¿sí? Ya está O sea, es que te dije que pero era una broma, ¿sí? ¿Y qué empieza a suceder con las víctimas después? Si era una broma. Sí, pero ya no, tú te vas a confundir, vas a decir, pues, eso es lo que pasa, que empieza a haber una confusión al interior de los procesos racionales de la persona que está en esta situación. Realmente llegan al punto de sentir que se están volviendo locas, porque lo que ven, lo que escuchan o lo que se les es más. Cualquier sentimiento o emoción que le vayas a demostrar, si lloras por lo que sucedió, si te enojaste muchísimo por lo que dijo o por lo que hizo o por lo que dejó de hacer, porque el abuso no nada más se presenta en actividades positivas, en haceres, sino en no haceres. El abandono es una forma terrible de abuso, ¿no? El abandono a tus responsabilidades, el abandono emocional hacia tu pareja o hacia las otras personas o hacia los hijos, económicamente. Esto es una manera de control. Es muy frecuente, aparte de esto, ¿no? De estarse burlando poco a poco en pequeños... en situaciones pequeñas, me parece así como si fue una broma, como si yo no lo quise decir, como si tú estás exagerando, o sea, se empieza a descalificar todas las emociones de la víctima, inclusive a decirle que lo que vio no lo vio, que lo que oyó no lo oyó, que no se dijo de la manera en la que se dijo, ¿sí? También hay otra situación, por ejemplo, el abusador es muy dado a provocar determinadas reacciones emocionales en las personas. O sea, yo les digo, son provocadores seriales. Ahorita en las redes sociales vemos mucho este tipo. Esto es un provocador, provoca una reacción de furia, de coraje, de indignación, y luego se indigna por la reacción. O sea, quiere que la persona sacarla de sus casillas y luego enojarse. Y luego invalidar aquella emoción. O sea, provocar. Sí, todavía para denigrarla más. Te viste muy mal perdiendo el control. Exactamente. No, qué barbaridad. No, esto de verdad que está sirviendo mucho estos tips, Rosana. ¿Y qué va pasando con todo esto? Bueno, tú tratas es una relación, ¿verdad? Tienes una relación con esa persona, puede ser en cualquier cuestión familiar, y tratas de hablar de este tema, o sea, decir, esto me está molestando, esto me está hiriendo, esto me está enojando mucho que está sucediendo,
y no vas a encontrar, es decir, no vas a tener comunicación. Claro. Con la No, persona. no. Hay un término que luego se utiliza en psicología, bueno, que utilizan los psicólogos, Claro. que dicen que se convierte en una ensalada de palabras. Es decir, cuando tú intentas tener esta conversación seria con la persona, o bien va a evadir, ¿verdad? No va a querer tocar el tema y va a evadir, es decir, no lo va a enfrentar. O bien, si tienes este contacto de esta necesidad o esta situación en la que esto se va a convertir en una locura, es decir, claro. no se va a tocar el tema, nunca. Nunca. Si tú le dices, me molestó que tú hicieras esto este día, estas horas, y tú hace 3 años, y tú hace 2 años, y tú piensas, porque tú piensas, y tú crees esto, ¿en qué momento? Porque también vamos a ver que las personas están muy confundidas porque se ponen pensamientos en su mente y palabras en su boca, es decir, se te dice que tú expresas o dijiste una que no sucedió, o que tú hiciste un acto, yo qué sé, no apagaste la luz, ¿verdad? En la noche, y entonces te va a decir, no apagaste, pues se me olvidó, es un acto normal y sencillo. No, lo que pasa es que a ti no te importa esta familia, y yo lo que tratas es los gastos y la persona va a decir, pero ¿en qué momento pensé yo todas esas maldades? Porque se veras, por eso es tan confuso decir, en verdad lo único que me sucedió fue que se me olvidó apagar la luz, es decir, no pasa nada. No pensé tantas cosas. Sí. Otro de las características que se tiene el abuso, y también es muy triste, muy terrible, porque el abusador normalmente utiliza todo lo que conoce de la persona o de su víctima en su contra. Es decir, todo aquello que hayas tú platicado con esa persona, en la intimidad de tu relación, o sea, con la confianza y el amor que tú le tenías, todo aquello, ¿no?, que has pasado en tu vida, las situaciones o circunstancias, todo eso va a ser utilizado en tu contra. Claro. Para lastimarte. Sí, le das las herramientas para que él te clave el cuchillo, cuando ha sido lo más preciado, lo más íntimo para ti. Ay, no, qué horror. Oye, Rosana, hay muchos, estamos muy, muy rodeados, ¿verdad? En este campo de los abusadores emocionales. Fíjate que sí, pero ahora sí, como dice normalmente la frase, los buenos somos más. Sí, claro, no hay que creer más en el bien, definitivo. La cuestión es conocer que esto te puede suceder, ¿no? Saber que esto puede pasar. Que está muy encubierto, eso. Claro, por supuesto. Lo ves, yo lo proyecto, pues, a gente que conoces, familia, amistades, hasta en la propia historia, en todo de mi historia. Y claro que hay mucho, y lo veías como, pues, que está enojado, que así es, o sea, normal, y todo tiene otro nombre, ¿no? Hay que saber conocer para podernos... Sí, porque, pues, esos límites, ¿no? En cualquier... mira, decíamos que el abuso emocional es progresivo, sí. ¿Ok? Porque es progresivo. La persona abusadora es progresiva, ya sí, per se es progresivo. No, es progresivo porque va poco a poco en aumento. Es decir, el abuso es progresivo porque se van empujando los límites de la víctima, poco a poco. Como ya decíamos, de entrada tú no vas a permitir que alguien haga eso, pero poco a poco esta persona va a ir empujando los límites de su víctima, ¿ves? Uh-huh. Entonces cada vez va a ir haciéndose más fuerte, más difícil, y la víctima va a empezar en este proceso de confusión, cada vez va a ser menos capaz de defenderse. Porque ¿cómo es que se da el abuso emocional, ¿no? ¿Qué es lo que se ataca de la persona o de la víctima? Pues su entorno, es decir, se le va aislando, ¿no? O sea, ¿se le va aislando el abusador al abusado, a la víctima? Claro, lo va aislando de su entorno, ¿no? De sus amigas, de sus amigos, claro. De su familia, o sea, hasta llegar, hay personas que, ya no pueden ver a su familia, ¿sí? Ya no se les permite.
O no nada más quieren, de los defectos, o no ¿verdad? quieren, precisamente porque ya están confundidos con toda la narrativa del abusador de lo que son sus amigas. Todas sus amigas son unas tales por cuales, por no decir el término que se usa. En tu familia todos son tontos, o todos son esto, o todos son malos, Egoístas. y tú vas a creer, abusivos. o la persona va a creer, porque cree que el abusador de verdad lo ama o la ama. Entonces empieza un proceso, obviamente, de aislamiento, o sea, para tenerlas. Y esto es poco a poco, tampoco se da en un instante o de un día para otro. O sea, se va dando poco a poco. Si primero viene el enganche, ¿no? Que es el enamoramiento. Luego comienza estas descalificaciones, y luego se van haciendo una serie de técnicas o tácticas de control, porque el abusador lo que quiere es controlar absolutamente a la persona. ¿Sí? A ver, Rosana, aquí ¿Cómo se da? Pues a través del Sí. control económico, a través del aislamiento de la persona. Si ya la tienes aislada, ¿por qué es importante aislar a una persona? Pues porque es el sistema de apoyo de la persona. O sea, le vas a romper una pierna. ¿Sí? El sistema de apoyo de la persona está roto. O sea, si ya no tiene contacto, o al menos contacto con sus amigas, con su familia, con sus papás, o las personas y sobre todo las personas que le servían de apoyo, porque son las primeras que van a ser el objetivo, ¿verdad? O sea, la persona que sabe que es el mayor apoyo, pues a ese es al primero que te voy a quitar, porque es alguien de quien tú te puedes agarrar de la mano. El control económico, fíjate que el control económico se puede pensar, pues es que dependes económicamente del abusador. Sí, puede darse el caso, o puede no darse. O sea, ahí es impresionante ver víctimas en ocasiones que son el proveedor o la que provee económicamente, e inclusive su dinero, o sea, el que es generado por la víctima, es utilizado por el abusador, es decir, quien dispone de ese dinero, quien le dice en qué, cómo y cuándo se va a gastar. Yo conocí a personas que de esto fue dentro de su ámbito familiar, con la madre en particular. Esta persona era la única que trabajaba en la familia, la que proveía a su familia, y su mamá no le permitía, o sea, le tenía que entregar íntegramente. Esto es un abuso al interior por una madre. Le tenía que entregar íntegramente su dinero a su mamá, para que la mamá dispusiera de ese. Pero te estoy hablando que ha llegado a un grado en que si alguna vez osó comprarse una blusa, la mamá lo obligó a ir a regresar la blusa. No, qué ¿Sí? Era su dinero. Bueno, el control económico que se obtiene sobre una persona, más cuando dependes económicamente de esta persona, que también en muchas ocasiones es la manera de controlar. Hay personas que eran económicamente activas, que generaban recursos importantes, y en el momento en que entra el abusador, hace que la víctima, por ejemplo, renuncie a su trabajo o deje su trabajo. Claro. Sí, ¿no? Sí, pues para tener todo el control. Oye, Rosana, ¿pero esto es patológico? Sí, yo creo que también es, en parte, pues, ¿no? Igual que las personas que podemos ser más propensas a esto, pues el abusador también es una formación, ¿no? Es una forma, tampoco no se dan de la nada, no surgen de un día para otro. Es una manera de aprender, que aprendieron a funcionar. O sea, sí hay quien aprende y hay quien nace, como el psicópata, ¿no? Que nace. Sí, bueno, pero ya es patológico totalmente. Sí, no, bueno, un pero psicópata, sí se parece mucho. O sea, hay psicópatas, hay narcisistas. Yo no puedo decir toda la clasificación que hay de estos trastornos de la personalidad, que obviamente van a ser pero coinciden. Independientemente de que tú lo puedas clasificar en si es un psicópata que nace con un daño, o sea, incapaz de empatizar o de sentir emociones humanas, que no sé, es nada más que
ventaja o desventaja, ¿no? Sí. Porque no todos los psicópatas, luego las personas piensan que tienen que ser un asesino serial. No, para nada. No, pues son de jardín, o son de corbata. Sí, te los encuentras también, o puede ser en un la tortería narcisista terrible. Claro. Sí, o una narcisista. Y te topas, pero eso, o sea, ya clasificar al abusador o encuadrar, pues es abusador, porque es un psicópata, eso ya correspondía, ¿verdad? Ya corresponde a otra instancia. Niveles. Lo único que sabe, sí es muy grave, porque también dependiendo del tipo, fíjate, la mayoría de las agresiones, o desafortunadamente la mayoría de los homicidios a las personas, por ejemplo en el caso de las mujeres, que se dan por su pareja, se dan después de que se termina la relación, o cuando se divorcian. Sí, o se separan, o ya se tomó una decisión definitiva. Es decir, cuando ya se siente que se perdió el control del otro, se puede escalar. Puede que nunca haya habido violencia, fíjate, es posible que nunca haya habido violencia física en la relación. Y cuando esto sucede, el grado de ansiedad del maltratador va a llegar a ser tal que puede llegar a cometer estos terribles actos, o sea, de violencia extrema, ¿verdad? Hacia ya de violencia física. Hacia la víctima. Así. Sí. Física y también emocional, ¿verdad? Bueno, la también. Emocional puedo haberla sufrido durante mucho tiempo. Pero, ¿sí? por ejemplo, después de que perdió, por decirte, se siente como que perdió el control, porque aquí me estás intensificando mucho el tema del control. Uh-huh. A la hora que perdió el control de esta persona, porque despertó y salió adelante, enfurece y va a avanzar, va a buscar un plan más perverso de ataque. Mira, te voy a platicar uno. Más o menos así funciona este proceso de victimización, o sea, este proceso de control o de abuso. Primero, pues por el amor, ¿no? La compasión, la empatía de la víctima hacia el abusador va a ceder a lo que hace esta persona. Entonces te va a estar manipulando a través de tu amor o a través de tus emociones más generosas, digamos, ¿no? Claro. Entonces va a manipular a la víctima, sí, por el amor que la víctima tiene por la persona. O sea, si me quisieras, o yo hago esto porque te quiero, o hago esto porque me importas, o hago esto porque me da miedo que algo te pase. Esto lo estoy haciendo para cuidarte, ¿no? Te va a decir. Y la persona en este enganche realmente va a creer y va a ceder en muchas cosas, pues por amor, por cariño, porque si tú me quisieras harías esto, porque si tú me quisieras, todas las cosas. Fíjate, el abuso es tan sutil, ¿no? O sea, disponen de tu dinero, o puede que no tengan, no sea tu caso, pero de tu tiempo y de tus acciones. O tus capacidades. De tus capacidades, o puede ser a veces tan sencillo como te empiezan a agendar la vida. O sea, yo ese día, esa hora, voy con mis amigas o voy al cine. No, ese día, esa hora, exactamente, esa es la hora en la que yo quiero que estés aquí. ¿Sí? Te voy a agendar la vida. Y tú tienes que llegar aquí a la casa a tales horas. Y tú tienes que estarme avisando en todo momento dónde estás. Y yo tengo derecho, porque me preocupo. Entonces tengo derecho a hablarte cada 10 minutos o cada 5 minutos para estar controlado. La persona puede pensar o puede confundir que esto es interés por amor. Cuando no logra obtener lo que sea a través de esta extorsión, podríamos decir, pues sí, a través del amor, entonces va a venir el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Cuando ya el amor ya no le funciona. ¿A través de qué te va a tratar de manipular? Pues a través de la culpa. Hacerte sentir culpable. Esto pasa, tú eres la que le estás dando en la torre a la relación, o estas consecuencias fueron por aquello, y si tú no llegas, entonces esto pasó a través de la culpa. Después de la culpa ya tampoco no está funcionando muy bien, ya no se siente muy culpable, entonces ¿a través de qué? Pues de la amenaza, ¿sí? A empezar ¿Y lo cumple? A proferir amenazas, no todos, es decir, la amenaza Depende. En ese estadio es amenaza. Ajá.
amenaza de abandono, Sí, amenaza, estás violentada por cuando ejemplo, te si amenazan. dependes económicamente, eso es un clásico, si dependes económicamente de la persona, pues obviamente la amenaza va a venir, la primera va a venir por ahí, Por el la dinero. restricción de los recursos económicos. Ajá, claro. ¿Sí? Entonces, lo primero que te voy a hacer es restringirte esto y a ver cómo le haces. Y después las amenazas pues comienzan a incrementarse. O las amenazas, por ejemplo, llegan al punto de no vas a ver a tus novios. Eso es algo que se presenta muy frecuentemente En los las matrimonios y parejas los divorcios. con hijos, ¿verdad? A los hijos. Las amenazas en relación a los hijos comienzan. O dañarlos inclusive, sí, y ¿no? luego existe cualquier cantidad que se puede uno de imaginar, ¿no? Hay personas que amenazan con ir al trabajo de la víctima, que amenazan con dar a conocer ciertas cosas, de sacar a la luz determinadas situaciones, ¿sí? Las amenazas se pueden dar en una enorme gama, en todo Es lo una que gama se te grande. amenazas inclusive como un daño, en causar un daño físico, etcétera. Todo esto se va incrementando cuando se empieza a dar un desenganche, o sea, se empieza a incrementar la intensidad y la gravedad de, O sea, de la relación. estas víctimas tienen que estar preparados. Claro, para pero esto. por supuesto. Tienen que estar preparados. Ese es un muy buen tip para la persona que descubra esto, ¿verdad? Fíjate, la primera cuestión que necesita una víctima es conocer, es decir, tener la conciencia, porque hay personas que jamás, nunca se dieron cuenta o se van a dar cuenta que están en esta situación. O sea, son anecdóticas. Hay muchas personas con las que trataba yo que llegaban periódicamente, frecuentemente, porque es un ciclo, el abuso emocional también es un ciclo igual que el maltrato físico. Entonces llegaban frecuentemente a platicar anecdóticamente el abuso extremo, es decir, la llegada de esa situación que fue insoportable o la más dolorosa que habían tenido. Entonces te platican la anécdota del suceso, del evento, pero no tienen conciencia de que tienen un patrón de mucho tiempo. Claro. ¿Sí? A los abogados nos pasa frecuentemente que llegan a las consultas, te platican estas anécdotas tristísimas, dolorosísimas, terribles. Después se van de la consulta y no regresan. Y pueden regresar 6 meses, 1 año, 2 años, y otra vez a platicar otro suceso de esta magnitud, ¿no? Entonces, por eso digo, es progresivo, es gradual. Entre más empujen los límites de la víctima, más el agresor, más fuerte, más frecuente se va dando la agresión. Se dice que las víctimas del abuso caminan sobre cáscaras de huevo. Ya Sí. llega un momento, porque la descalificación, que es el primer paso, es en todo, ¿eh? Sí. En todo. Y hay descalificaciones porque son imposibles de arreglar. O sea, si tú tienes los ojos cafés y a él le desagrada porque a él le gustan o a ella le gustan los ojos verdes, pues ¿cómo le hago, verdad? ¿Cómo arreglo? Hay descalificaciones de lo más absurdo, o sea, de tu estatura, a través de que, por ejemplo, dice, utilizan a terceras personas, ¿no? A otra persona que no se parezca a ti y entonces alaban las características de aquella tercera persona que es completamente opuesta a ti. Entonces la descalificación es en cada acto, puede ser porque eres una tonta o un tonto porque no sabes freír un huevo, no sabes porque la salsa no tiene suficiente azúcar. O la mesa la pusiste mal. Ajá, o porque el bolillo no le gustó. O sea, la descalificación puede ser tan absurda y así empieza. O sea, ¿cómo puede ser tan tonta? ¿Cómo puedes comprar bolillos? O sea, la persona dice, ay, caray. Entonces camina sobre cáscara de huevo porque la agresión puede venir es irracional. Sí. Es completamente irracional. Entonces, la víctima se encuentra siempre en este estado de alerta, en este estado de alteración, no sabiendo ahora por qué va a ser. Claro. Si utilizaste esos zapatos y deberías de haber utilizado, la descalificación viene desde las sensaciones. Descalifican tus emociones, porque si estás triste no deberías de estar triste por eso, si estás enojada no tienes ninguna razón, entonces emocionalmente estás descalificada. Y luego vienen las descalificaciones, lo que te gusta está mal porque eso no te debería de gustar, inclusive en la comida, ¿verdad?
O sea, si a ti te gusta el pastel de chocolate, no, el pastel de chocolate es una porquería porque lo mejor es el pie de limón. Ajá, Y claro, nomás sí. a los tarados les gusta el pastel de chocolate. Puede venir y se hacen completamente impredecibles. Completamente impredecibles. Entonces la persona está tratando de controlar sus actos, la víctima, todos sus actos para poderle agradar. ¿Pero por qué? O sea, tú por qué dices, bueno, pues ¿por qué no avientas por allá la salsa o el huevo? ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Pues volvemos al primer enganche del amor. ¿Sabes cuál es lo que sucede dentro de la víctima? Que ese inicio de la relación, de ese amor tan perfecto, que ya se fue, el abusador te va a decir, es por tu culpa, porque tú te vistes así, porque tú hablas así, porque tú mueves las manos así, porque no tienes los ojos, te va a echar la culpa. Y entonces la persona, ¿sabes por qué está enganchada? Porque lo que está esperando es regresar a ese amor perfecto del inicio. Que otra vez lo vuelvan a querer igual. ¿Sí? Que otra vez te ame como claro, esa persona para la cual tú eras la persona. Lo que tratas es volver a tener la sensación inicial de la relación, que te vuelva a querer igual que te quiso. Ese es el enganche, ¿verdad? Claro, por eso te digo que permanecen ahí por eso. Entonces, pero no van a volver, ¿verdad? Se está intentando, la víctima, mira, no van a volver nunca, porque es progresivo, pero te voy a decir algo que hace, o sea, que se da en este proceso. El abusador utiliza refuerzos positivos de vez en cuando quiere. Sobre todo cuando ve que digamos que el nivel, ¿no? De tensión está ya llegando a un grado extremo, utiliza lo que se llama refuerzos positivos, ¿no? ¿Y qué es el refuerzo positivo? Te vuelve a dar una demostración de cariño, te pide perdón, complace ciertas cosas, ¿no? Dice que ya se dio cuenta que ahora sí, que tú eres el amor. Y entonces te da un poquito de esa medicina, ¿no? Por eso se dice que las personas se vuelven adictas a las relaciones, porque estás buscando, como un adicto, estás buscando la primera sensación que obtuviste con la droga. Claro. Eso es lo que está buscando la persona. Está buscando otra vez todas esas sensaciones maravillosas que experimentó en la primera fase. ¿Sí? Una buena comparativa, porque el adicto que se hace adicto, que se engancha en una droga, primero puede sentir placer y luego viene una destrucción, un mundo terrible. Y ya nunca llega, sino se va hundiendo peor. Y el adicto sigue buscando esa sensación, ¿no? Exacto. Ay, bueno, la persona sigue enganchada porque espera, como siente que es su culpa, como se le está diciendo que él o ella es la responsable de que ya no lo quieran, tú tienes la culpa por todas estas tonterías que haces, entonces tú eres responsable de que ya no te quieran. Entonces la persona se esfuerza para volver a complacer y que lo vuelvan a creer. La persona realmente cree que está fallando en algo. Ya llega un punto en que ya no saben qué, ¿no? O sea, ya no saben en qué falló. Se confunde totalmente, se pierde. Sí, pues por supuesto, porque además no hay reglas claras. Por supuesto que no hay reglas claras. O sea, las reglas se mueven conforme al deseo y conforme a la conveniencia. Entonces tú no vas a vivir con claridad nunca. Claro. Si un día le molesta una cosa y otro día le molesta a otro, nunca vas a tener claridad en la relación. Siempre vas a estar perdido y vas a estar intentando volver a complacer, lo cual no va a llegar. Se va a dar este refuerzo positivo te va a volver a llegar y la víctima va a decir, ay, ahora sí ya entendió, ¿no? Yo oigo a las personas, es que ahora sí ya entendió y ahora sí ya cambió. Pues ¿cuánto le va a durar el cambio? Yo lo pienso para mis adentros, ¿verdad? Porque esos cambios pues duran muy poquito. Después tienen unas duraciones, a veces duran un mes, 2, 3, una semana, 3 días, ya dependiendo ya en cuanto la vuelvan a sentir segura, enganchada, si la avientan otra vez el anzuelo, claro, y otra vez continúa en ascenso, es decir, cada vez peor, ¿sí? Ay, Rosana, la verdad que es un tema tan grande como lo mencionaba al principio, pero el tiempo nos come. Me encantaría que nos des más información de esto a nuestra comunidad.
nos interesa muchísimo. Danos hoy un mensaje de esperanza para poder cerrar. ¿Qué se puede hacer? Bueno, mira, antes... un chochito, ¿no? Sí hay que se puede hacer, pero como en todo, ¿verdad? O sea, no todas. ¿Qué es lo que se puede hacer? O sea, ¿qué es lo que puede hacer una víctima? Bueno, lo primero es pues, la toma de conciencia, o sea, saber que se está en esa situación. Ninguna persona que ignore que está viviendo este proceso, pues va a poder moverse, porque realmente el único que puede hacer algo es la persona que está siendo víctima de estas cosas. Exacto. Claro que esta persona que está sufriendo el abuso necesita un sistema de apoyo. Pero ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Bueno, tomar conciencia, saber, conocer que algo está pasando. ¿Qué pueden hacer los demás? Porque luego la gente se desespera, la familia o los amigos. Bueno, si la víctima no tiene conciencia y no busca ayuda, no van a poder hacer nada. No hay manera. Va a estar sosteniendo. Puede ser es un sistema de apoyo, pero como su nombre lo dice, de apoyo. Entonces, mira, hay opciones. O sea, tienes el recurso, necesitas, obviamente vas a necesitar terapia, vas a necesitar un terapeuta. Y un terapeuta que conozca de este tema. Y que sí. Pero existen también una infinidad de grupos de apoyo que son gratuitos, dependiendo del caso, una infinidad de lugares donde las personas pueden acudir. Hay instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, a las cuales las personas pueden acudir. Y también la recuperación es posible, pero también va a ser un proceso gradual. Y por supuesto que la persona, ya cuando entre en este proceso de recuperación, es muy importante que tenga un sistema de apoyo, es decir, la familia y los amigos que lo validen. Claro. Entonces, lo primero, y por lo que estoy aquí, como ya lo habíamos comentado, es que conozcan que esto sucede. Claro. Y que tal vez de alguna manera lleguen a identificarse con algo, ¿verdad? Claro. Hay muchísima información en las redes sociales, hay muchísima información acerca del abuso emocional, ¿no? Y la persona a lo mejor es mucho más fácil acceder y empezar a la mano, y empezar a informarse de cómo, y entonces se puede ir identificando, ¿no? A lo mejor cuando tú lees algo o ves o escuchas, te puedes identificar en algo, en alguna de las cuestiones que estás leyendo, decir, caray, esto me está pasando a mí, entonces tengo que buscar ayuda, ¿sí? Y buscando ayuda, los profesionistas también luego deberíamos, por ejemplo, los abogados, o en su caso con las personas que sean religiosas, saber encauzar a las personas. Darle ese camino, ¿sí? Correcto. Si alguien viene, tú tienes cierto conocimiento y decir, ¿sabes qué? Te recomiendo que vayas a este tipo de grupos, te recomiendo que asistas a... Hay muchos, sí hay. O te recomiendo que te informes. Claro. ¿Sí? Muy bien, Rosana. Ay, pues de veras que estamos a medias, nos quedamos a medias, pero esperamos en otra ocasión que nos aceptes la invitación para continuar con esto. Y bueno, por lo pronto, tú como abogado y que te ha tocado trabajar con estas situaciones, ¿verdad? De los divorcios, en donde hay muchas las causales, pero este es uno muy importante. ¿Dónde te podemos contactar? Mira, mi correo electrónico es roxater con X, ROXATER @gmail.com. Perfecto. Fíjate que van a aparecer en nuestros gráficos, en el podcast, y ahí van a ustedes, para nuestra comunidad, ahí pueden encontrar los datos para si en algún momento se les ofrece consultar a la licenciada, pues está para servirles. Y como vieron, ha sido una gran información y pues muy rica, muy generosa de tu parte. Y pues les recordamos a nuestra comunidad que pueden bajar nuestra aplicación de Yo Contigo Podcast y ahí encontrarán todas nuestras comunidades y las de Yo Dependo, ahí están todos juntos. También en esta semana vamos a estar complementando en nuestras publicaciones en redes sociales todo sobre el abuso emocional. Entonces, pues vamos a estar oyendo el podcast, vamos a tener la información en los blogs, aparte de las adicciones,
Y bueno, pues como pues no puede ser patológico, puede ser un resultado de haber vivido en un hogar donde hubo abuso emocional, ¿verdad? Porque lo hay, y bueno, pues sabernos ubicar y estar muy alertas, porque también trabajamos en la prevención. Nos encantaría llegar a esa parte primero que nada, y no Sí, ya cuando exactamente. ya los resultados son catastróficos, Sí, ¿verdad? fíjate que yo considero que siempre la prevención y el conocimiento es esencial. Es decir, se puede evitar que muchas de estas situaciones nazcan o se generen o crezcan ya a niveles que pues pueden ser muy lastimosos, ¿no? Muy Entonces, bueno, yo digo, todo el mundo tenemos derecho de ser respetados y de hacernos respetar. Así es. Y tenemos derecho a vivir la vida de una manera digna y feliz. Tenemos derecho a vivir contentos. Sobre todo en paz, ¿verdad? Ajá. Y como dicen por ahí, tenemos derecho a decir que no sin morir en el intento, ¿verdad? Claro. Porque cada uno, pues, tiene que tener esta conciencia de su individualidad y de sus propios anhelos y de sus propios gustos, de sus propios disgustos, y en una relación sana, sobre todo lo que va a existir siempre es el respeto, ¿no? El respeto mutuo y el equilibrio. Y dueña de tu vida, Exactamente. Me encantó eso, que nadie te agende tu vida, está muy interesante eso. Muchas reflexiones, muchas gracias, y como siempre me despido de ustedes con mi mejor vibra. Hasta la próxima. Gracias. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un like y activa la campanita. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Descarga la app disponible para iOS y Android y escúchanos en Spotify a través de Yo Contigo Podcast.